¿O para qué estoy aquí? Y entonces lo que vamos a ver hoy está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12. Básicamente lo que vamos a ver más es el 9 y parte del 10, y a la conclusión vamos a tomar 11 y 12. Vaya para allá y vamos a darle lectura. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Voy a empezar del 9. Todo el contexto viene desde el versículo 1, pero voy a tomar desde el 9 porque es ahí donde vamos a estar. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hasta ahí vamos a llegar. Estamos viendo la primera carta del apóstol Pedro. ¿A quién estaba dirigida esta carta? Dice en el versículo 1 del capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Qué son los expatriados? Los que no tienen padre. ¿Okay? Y en este sentido, los comentaristas en cuanto a los libros, de cuándo fueron escritos y esto, es obvio, son documentos muy antiguos y de pronto se pueden perder las fechas. ¿Estamos ahí? Y de pronto también los destinatarios. Entonces, de acuerdo a algunos hermanos, algunas personas, intérpretes de esto, dicen que esta carta la está escribiendo el apóstol Pedro a los judíos. ¿Por qué? Mire usted, ¿por qué le voy a decir? Porque cuando viene la persecución, fíjese bien en esto, los judíos les predica la palabra a Jesús. Sí estamos ahí. Porque el pueblo, el auditorio de Jesucristo fue eminentemente judío, porque todo su ministerio se desarrolló en esta región, en la región de Israel. Y Jesús fue a predicarle, antes que a Judá, Jesús fue a predicar a las 10 tribus, donde estaban las 10 tribus, donde alguna vez estuvieron las 10 tribus, fue a predicar allá hacia el norte, ¿no? Su ministerio fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunos israelitas habían regresado de la esclavitud, del exilio, y se habían establecido ahí en Samaria y todos los demás pueblos ahí, y habían tenido relación pues con gentiles. Por eso se conocía como Galilea de los gentiles. Gentiles mezclados con israelitas, y era una mezcla, ¿no? Y está hablando acerca de las tribus de los perdidos de la casa de Israel. Ya esto ya lo hemos visto, solamente le estoy haciendo historia para que empecemos bien. Porque Judá nunca se perdió, fueron también al exilio en el año 500 y fracción de la era de Cristo, pero ellos regresaron a edificar los muros de Jerusalén y regresaron a levantar también el templo, pero ellos no se perdieron, ellos permanecieron ahí. Israel fue disperso por todo el mundo. También algunos de los judíos, porque el nombre de judío viene de Judá, de la tribu de Judá, no de los israelitas, de la tribu de Judá. Hay hebreos y hebreos judíos. Entonces, estos judíos permanecieron allí en Jerusalén. ¿Sí estamos? A estos judíos también vino Cristo y les predicó. Predicó al norte y predicó al reino del sur. ¿Estamos ahí? Pero la iglesia original,
La iglesia que inicia en Jerusalén en el día de Pentecostés son judíos. Son puros judíos, ¿se acuerdan de eso? Porque estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, que nosotros celebramos. Ellos estaban celebrando el día que se les dio la ley allá en el monte Sinaí. Y se acercan. Entonces de pronto lo que sucede es que, lo que sucede es que venían de todos lados los judíos y los israelitas que habían sido esparcidos por todo el mundo. ¿Estamos ahí? Que habían sido esparcidos, que habían sido vendidos. Estos, por mandamiento del Señor, que tenían que presentarse 3 veces al año, definitivamente 3 fiestas las más importantes, tenían que venir de donde estuvieran. Entonces estos que no tenían patria porque habían sido expatriados de su tierra, pues no tenían patria, vienen a celebrar las fiestas. Y cuando vienen los partos, los medos, todos estos judíos extranjeros, cuando vienen escuchan a Pedro y escuchan a todos los discípulos de Cristo que están hablando en lenguas. Y cuando los escuchan hablar en lenguas se sorprenden porque como estos eran judíos extranjeros, expatriados, escuchan que les están hablando el Evangelio pero en su lenguaje original. Y se sorprenden y dicen, caray, ¿de dónde aprendieron mi lenguaje? Pues si estos son hombres comunes y corrientes, ¿no? Más corrientes que comunes. Entonces, se llevan la sorpresa. Entonces, de pronto dicen, a quien le está escribiendo Pedro esta carta es a estos judíos que creyeron y que se encuentran en la dispersión, que están dispersos por el mundo, que es lo que Aldo nos decía hace 8 días. Pero recordemos otra cosa. No estoy contradiciendo lo que dijo Aldo, solamente estoy haciendo una aclaración y profundizar un poquito más en esto, no porque él no lo haya hecho. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Pedro? Sí, a judíos, pero judíos que habían creído en Cristo Jesús. Por eso también está escribiendo, obviamente, a la iglesia cristiana, o a lo que nosotros hoy conocemos como iglesia cristiana, judíos que habían creído. Y también les está escribiendo a estos judíos, muchos de ellos que permanecieron en Jerusalén, que nos habla ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el 6, que nos habla que empezó a haber conflictos entre ellos, y después de esto, ¿verdad? Se llamaron a 7 varones para que ministraran ahí a los hermanos, a los alimentos, en el servicio, y después pues se levanta una gran persecución, ¿verdad? Una persecución que viene de parte de Dios para que su propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y estos ya estaban bien conchitas ahí, ya peleándose por la comida, ya eran un montón, había crecido mucho la iglesia, y cuando crecen las cosas y no hay movimiento, pues empiezan los pleitos. Nos empezamos a ver los defectos unos a otros y nos empezamos a criticar y empezamos a murmurar y empiezan a surgir divisiones y conflictos al interior de la iglesia. El cismo se tiene que dar en la iglesia cuando existe esto. Entonces, él está escribiendo a estos hombres que eminentemente eran judíos. Y entonces es lo que les está recordando. El apóstol Pedro les está hablando, voy muy rápidamente, ya me tardé mucho aquí en esta área. Pero está dirigiendo entonces a ellos y a la iglesia que es eminentemente judía. Y Pedro les está recordando, les está diciendo, les está recordando quiénes eran ellos. Le está diciendo, pues vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. La carta es para recordarles que no obstante lo que pudieran estar viviendo en el lugar donde se encontraban, porque eran perseguidos primero por 2 razones: por ser judíos, y segundo, por ser judíos y ser cristianos. Recordemos que el mundo estaba dominado en aquel entonces como el día de hoy, por Roma, ¿no? Por Roma.
Entonces, donde quiera que había un judío, era enemigo de Roma. Y aquel que siguiera un judío era enemigo de Roma. Y aquel que siguiera al judío, Jesucristo, que era judío y seguidor de Jesucristo, pues también era enemigo de Roma. Por eso surge la persecución a la iglesia. Y entonces viene esta dispersión. Y le está diciendo el apóstol Pedro, no importa donde tú te encuentres, tú eres esto. Les está recordando quiénes, o sea, para que tuvieran presente quiénes eran. Y les dice en el 2:9, mas ustedes son linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero también les está diciendo cuál era su misión. Y esto es básicamente lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Primero, vamos a ver la identidad de los destinatarios de la carta. Primero, todo esto que vemos en el versículo 9, esto que ahora lo tomamos para nosotros, esto que vemos en el versículo 9 es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Esto en origen no era para nosotros, era para Israel. Y lo vamos a ver ahorita. Dice primero, su identidad. Les dice que son un linaje escogido. Y linaje no quiere decir otra cosa más que una clase de personas, o una familia, o un género, o una nación. Se refiere a un grupo selecto de personas. Linaje escogido. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8, cuando sucedió esto. Dice en el 7 y 8 de Deuteronomio, dice el Señor, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os he escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón y del rey de Egipto. Dice que no por ser el mejor. Esto nos está diciendo que Israel no tenía ningún mérito para el cual fuese escogido por Dios, ¿no? Lo que decía este predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dice, yo estoy convencido que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubiera escogido ahora después de lo que he sido, no tendría nada por qué escogerme. ¿Ok? Porque no hay nada, dice Isaías, no hay nada bueno en ti, dice, todo está podrido, es pura hinchazón, todo está mal, no hay por qué escogerte. Entonces, es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Mira, yo te escogí a ti, no porque seas lo mejor. Eres un pueblo insignificante. Ya lo hemos visto, imagínense 400 años allá, sin cultura, sin nada, solamente con una cosa que tenían, la fe, creyendo en su Dios, y que un día iban a ser rescatados, que iba a venir un redentor. Eso sí lo tenían bien presente y lo estaban esperando. ¿Quién nos fuera a rescatar de la esclavitud? Pero dice que lo hizo porque le prometió, porque le juró a Abraham, ¿no? A él fue el que le dijo el Señor en Génesis 15, 13 y 14, le dijo a Abraham que su descendencia estaría en tierra ajena y sería esclava por 400 años. 400 años iban a ser esclavos. O sea que esta esclavitud a la cual fueron, no fue porque de pronto se levantó ahí un faraón que ya no tenía relaciones con Josué. Esas cosas las va arreglando Dios en la vida para que sus propósitos se vayan cumpliendo. ¿Ok?
No hay casualidades en esta vida. Todo lo que te suceda, bueno o malo, dice la palabra de Dios que viene de parte de Dios. Quítate eso de que el diablo me está atacando. Quítate eso, por favor, mi hermano. Todo lo que viene a tu vida, sea bueno o sea malo, viene de parte de Dios. ¿No? Al menos eso dice Jeremías en Lamentaciones. ¿Quién es aquel que puede decir que ha sucedido algo que no venga de parte del Señor? Solamente el que le da más crédito al diablo que a Dios. Porque si tú eres un creyente, tú eres un cristiano, el Espíritu Santo vive en ti. Y si el poderoso de Israel vive en ti a través de su divina presencia, entonces el chanclotas, que es creación de Dios, no te puede hacer absolutamente nada. Nada. Más que lanzarse tus dardos de fuego. Eso ya lo conocemos. Pero qué bueno que lo recordamos. Entonces, le está diciendo eso, ¿no? Pero estamos viendo que fue un pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió. No llegaron ellos por casualidad. Y les dice también que son un real sacerdocio. Real sacerdocio. Si nosotros vamos viendo las palabras y su significado, cuando nosotros encontramos la palabra sacerdote, el sacerdote es alguien que se encarga de ministrar. Y cuando hablamos de ministrar o de ministro o de ministerio, estamos hablando de servicio. Entonces, el sacerdote tenía un oficio y su oficio consistía en ser un servidor de Dios. Era el encargado de levantar las ofrendas, era el encargado de estar intercediendo por el pecado del pueblo de Israel. Era el encargado de ministrar en el templo, en las cosas sagradas. Y el Señor se lo está diciendo a su pueblo, le está diciendo, ustedes son un real sacerdocio. Si vamos en orden, vamos viendo nosotros que el sacerdocio en el pueblo de Israel venía de la tribu de Leví, donde era Aarón y donde era María y donde era Moisés también. Moisés era de la tribu de Leví. Por eso es el tipo del sumo sacerdote, del libertador que nosotros tenemos. Y se le delegó el sacerdocio a Aarón y por sucesión a sus hijos. Pero solamente ellos eran los encargados de ministrar en el templo. Pero aquí le está diciendo a todo el pueblo, ustedes son un real sacerdocio. Y ahorita vamos a ver por qué. Éxodo 19:6 dice que me seréis un pueblo de sacerdotes. Solamente le estoy aterrizando lo que le estoy diciendo, fundamentándolo bíblicamente. Les dice también que son una nación santa. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Entonces, no está diciendo que van a ser una nación perfecta, porque nos vamos con ese, ¿verdad? Es que santo quiere decir perfecto. Santo, pues como los santos que de pronto se conocen, ¿verdad? Que hasta les ponen una viola aquí, ¿no? Y así como, y es santo. No, ese concepto de santidad que existe en muchos lados no es el concepto bíblico de santidad o de santo. Santo es apartado. Dios escogió a esta nación y la apartó para sí mismo. Por eso decimos que Dios es un Dios celoso. Dice, este es mi pueblo. Yo lo estoy apartando del mundo, lo estoy apartando de entre todos los pueblos, porque este pueblo me va a servir a mí. Por eso es una nación santa y un real sacerdocio, porque van a servirle al Señor, van a estar a su servicio. Deuteronomio 14:2 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. ¿Un pueblo qué?
único, no hay otro. No hay otro en el mundo entero como el pueblo de Israel. Único. Es el pueblo de Dios, escogido por Dios. No hay otro. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entre todas las naciones escogió a Israel, para que sea de él. Y luego le está diciendo también que son un pueblo adquirido. ¿Cómo se adquieren las cosas? Comprándolas, ¿verdad? Entonces es lo que dice, un pueblo adquirido es pueblo redimido. Dios pagó por su pueblo. Dios pagó por su pueblo. Adquirir, redimir, comprar. Isaías 43, verso 1. Dámelo, por favor. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Viene? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Lo que está diciendo el Señor es que dio a otros pueblos por él. Por eso dice, yo te redimí, yo te compré. Entonces, viendo estos puntos, esto que estamos viendo, entendemos que Israel, como nos lo han enseñado, Israel es el pueblo de Dios. Un pueblo que Él escogió, un pueblo que Él redimió, un pueblo que Él escogió para que fueran sus sacerdotes, sus ministros, y un pueblo apartado para Él. Punto. Si nosotros vemos esta situación y de pronto podemos entender algunas de las cosas, ¿por qué desde siempre, desde aquellos entonces, ha existido un conflicto con el pueblo de Israel? Ha habido un conflicto. Se ha pretendido exterminar y aniquilar completamente al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque es el pueblo de Dios. Y todo el mundo que nosotros conocemos, que no es pueblo de Dios, está bajo el poder de maligno. Entonces, partiendo de aquí, nosotros podemos entender un poquito lo que está ahí en Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí? La mujer que de pronto le andan haciendo por ahí caravanas, ¿no? Que es representativa, que tiene 2 estrellas y que está, ¿no? Y un dragón que le está atacando, es una mujer que va a dar a luz. Entonces entendemos esta lucha antagónica, ¿no? De Dios contra el pueblo de Israel, digo, del mal contra el pueblo de Israel. Lo quiere exterminar, porque es el pueblo de Dios. Y Jesús dijo, la salvación viene ¿de dónde? De Israel. ¿De dónde viene la salvación? Los judíos. Acaba con los judíos y acabas con ¿qué? ¿Sí vemos el conflicto ahí? Pero ¿y nosotros qué tenemos que ver con todo este asunto? ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Vamos a ver cuál era su misión, porque estamos viendo eso, ¿no? ¿Cuál es la misión del pueblo de Israel? Isaías 43, versos 7 y 9.
Ok, ya los escogió, pero ¿para qué los escogió? Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sí. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y sigo leyendo, perdónalo. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Háganlo. Luego dice, congréguense aún a ¿qué? Todas las naciones. Y júntense, ¿quiénes? Todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Quién de entre los pueblos gentiles puede dar testimonio de Dios y hablarnos acerca de las cosas primeras? Pregunta el Señor. ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Dice, y que nos haga oír estas cosas primeras, preséntense sus testigos y juzguen, y oigan y digan verdades. Y luego fíjense lo que dice. Está diciendo a Israel, vosotros sois mis testigos. ¿Dice quién? ¿Para qué fue levantado? ¿Para qué fue escogido el pueblo de Israel? Para testificar de Dios, para dar testimonio del único Dios verdadero, para hablarle al mundo entero de quién es el único Dios. Para eso los escogió. Por eso ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mis ministros, ustedes son los encargados de ir y predicar por toda la tierra. Pues júntense todas las naciones, porque van a escuchar. Entonces el pueblo de Israel era y es el encargado de predicar del Señor. Aquí nosotros lo vemos ahí en Pedro, en el 10. No, perdón, ahí en el 9. Dice, ¿para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el ministerio, para eso levantó ese pueblo, para que prediquen. Como ahorita pasaron los hermanos a dar testimonio, ¿qué hicieron? Están pregonando, ¿qué? Las virtudes de ese Dios verdadero, la sanidad, que es un Dios sanador, que es un Dios perdonador, que es un Dios proveedor, que es un Dios, el único Dios, que la salvación viene de Él y que hoy tenemos bendición porque estamos en Él. Y eso tenía que ir Israel y pregonarlo por todos lados. ¿Y qué pasó? No fueron. Mejor se dejaron seducir de los dioses ajenos, del Astarte, del Astarot, de la Isis, del Baal, de todos esos dioses de los pueblos. Se dejaron seducir de ellos y nunca fueron a predicar del único Dios verdadero. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Israel, tú eres mi siervo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso tenían que decir. Eso tenían que decir, que fue el mensaje que Jesús le dio a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que creen y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene. Tú crees, ¿no? Y haces tus ritos acá, y haces tus ritos aquí, y adoras aquí en este pozo, y adoras en otro lado, ¿no? Vas y te postras allá al becerro, y luego te postras en el otro becerro. Es lo que está diciendo los israelitas, eran los becerros, ¿no? Que les había hecho Jeroboam, para que no fueran a adorar al único Dios verdadero a Jerusalén. No sea que si van a adorar allá se queden. Ese es el ministerio de Israel. Dice, el pueblo de Israel tenía que proclamar a todo el mundo
que su Dios era el único Dios verdadero. Dice el Señor, yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy su Dios. Entonces le está diciendo, ustedes son. Sí, si nos queda claro el destinatario. 1. Ustedes, judíos, son esto. Pero fíjense qué cosa dice en el verso 10. ¿Qué dice? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok. Donde dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y aquí hay una referencia muy importante. Tu Biblia tiene que estar una referencia. ¿Cómo? ¿Por fin lo escogió o no lo escogió? ¿Era su pueblo o no era su pueblo? Pero si nosotros vemos en el profeta Oseas, que es una carta que, bueno, es un mandato que Dios le está dando al profeta Oseas, que vaya y se case con una mujer, ¿verdad? Y tenga hijos y todo el asunto. Y esto es para ver cómo actúa el pueblo de Dios, que es rebelde, que le da la espalda a Dios, que se va a fornicar con dioses ajenos, que se va y se junta ahí con todos los pueblos del mundo y se hace como ellos. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no son mi pueblo. Dice, ustedes no son mi esposa, ni yo soy su marido. O sea, corta a Dios con Israel, porque son la idolatría. Por eso el mensaje siempre del profeta es arrepiéntase, 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 arrepiéntase. Que no quiere decir otra cosa más que cambia tu forma de pensar. Dice el apóstol Pablo, conviértete de tus ídolos al Dios vivo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Dejar de seguir tus caminos y empezar a seguir los caminos del Señor. Eso es lo que es el llamado de Dios. Voltea hacia mí. Voltea hacia mí y sígueme a mí. Porque podemos decir, es que yo me arrepiento, pero seguimos en lo mismo y no buscamos a Dios, no hay tal arrepentimiento. A ver, vamos para Oseas, por favor. Capítulo 1, 8 y verso 2, 2. Dice, después de haber ya ve que le dijo de sus hijos que le pusieran nombre, ¿no? Y le da el significado de los nombres. Dice, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué terrible es esto, ¿no? Qué terrible es esto. ¿Tú te imaginas de pronto nosotros? Vamos a pensar un poquito. Hemos testificado y hablamos. Estamos convencidos y amamos a nuestro Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. Y nos lo ha mostrado en todas las áreas de nuestra vida. No que no tengamos aflicciones y no tengamos tribulaciones, pero a pesar de eso, vemos y disfrutamos de la bendición de Dios. La tenemos. Y que de pronto dijera Dios, te dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi relación contigo, acabamos. Ya no soy más tu Dios.
pasaría? ¿Cómo lo sentiríamos? Piense tantito, medite un poquito. ¿Por qué es lo que le está diciendo Dios aquí? Tú, pueblo mío, hasta aquí llegamos. Yo ya no soy más tu Dios. Por causa de tus cosas, ya no soy más tu Dios. Y después por acá les dicen, ¿cuál les dije? ¿Dos qué? Dos. Bueno, desde el 1 dice, digan a vuestros hermanos Amin y a vuestra hermana Ruama. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es, ¿qué? Mi mujer, ni yo, su marido. Dios, Jehová, Yahvé, como tú lo llamas, se presenta y dice que Él es el marido de Israel. Israel es la esposa del Señor. Y aquí le está dando carta de divorcio. Dice, tú y yo no tenemos nada. Tú has perdido la fidelidad conmigo y yo no tengo nada que ver contigo. Se acabó. Entonces llega un momento, un punto en que Israel deja de ser el pueblo de Dios, pero también nosotros no somos el pueblo de Dios. Por eso dice ahí, vosotros que en otro tiempo no erais, y aquí está incluyendo lo que nos decía Aldo, a la iglesia de Jesucristo. No éramos, los judíos por idólatras perdieron la paternidad y perdieron el marido. Y nosotros, porque no era nuestro Dios, nosotros éramos gentiles, estábamos ajenos del Señor. Pero dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí nos está hablando, vamos ahora nosotros. Primero está Israel, ahora vamos a ver nosotros, ¿no? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais, y está hablando de nosotros. Si nosotros vamos a Juan capítulo 10, verso 16, vamos a ver que claramente Jesucristo está hablando con su pueblo y le está diciendo que tiene otro pueblo y que también tiene que ir por él. Le está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil y aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús está hablando de Israel, en Juan 10. Y le está diciendo, yo soy su puerta, yo soy su buen pastor. O sea que yo estoy aquí con ustedes. Pero también hay otras ovejas que no pertenecen al pueblo de Israel, y a esas también tengo que traer. Y ahí nos está incluyendo a nosotros que éramos gentiles. Por eso es que entramos nosotros también y recibimos todos estos atributos, estos dones, los recibimos también nosotros. Ahorita vamos a ver. Dice que no éramos pueblo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. El mundo se divide solamente para Dios, se divide en dos tipos de personas: judíos y gentiles. No hay más. Judíos y gentiles. Gentil se le llama a todo aquel que no es judío, obviamente. ¿Vamos? Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. Algo que ya hemos visto. ¿Ya está ahí? Se lo voy a leer. Dice, acordémonos o acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. La circuncisión son los judíos, circuncidados. Nosotros éramos incircuncisos, hecha con mano en la carne. Dice, primero, vamos a enumerar lo que dice. Primero, en aquel tiempo estábamos, ¿cómo? Sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ojo con esto. Aquellos son ciudadanos del pueblo de Israel. Nosotros estábamos alejados de esa ciudadanía. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros no teníamos ningún pacto con Dios. Si acaso por la madrina, ¿cómo le llaman? Con el chanclotas o con la madrina, ¿cómo le llaman a la niña blanca? No sé qué rollo. Sí, por allá los gentiles andan haciendo pactos allá con la niña blanca, ¿no? O con el chanclotas, o andan haciendo un pacto ahí no sé con quién. Pero pactos con Dios, no. No, porque hacer un pacto con Dios tengo que portarme bien y lo que no quiero. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como estábamos nosotros. Esa era nuestra condición. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos: por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia. Ahí vamos a leerlo. Dice, por cuanto todos pecamos, todos, ¿quiénes son todos? Todos, judíos y gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Los judíos por pecadores estaban excluidos de la gracia de Dios. Y nosotros los gentiles también. Por cuanto todos pecaron. Ahí en Romanos Pablo empieza hablándoles a los gentiles. Capítulo 1. Capítulo 2, Pablo les habla a los judíos. Capítulo 3 nos mezcla todos ahí. Judíos y gentiles son culpables y tienen que ir al juicio. Todos pecaron, todos están destituidos de la gracia. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y nos justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si no es por Cristo Jesús, Israel está fuera. Y nosotros también. Ahora, ellos creyeron en Jesús, ellos creyeron en el Mesías. ¿Sí? ¿Todos? No. No todos. Así como tampoco todos los gentiles creen, o creemos, tampoco los judíos creyeron todos. Entonces, ¿a quién está hablando aquí Pedro otra vez? Reafirmamos, le está hablando a los judíos creyentes en Cristo, en Jesucristo. Y nos está hablando a nosotros, gentiles, que ahora creemos en Cristo, que alcanzamos misericordia mediante la redención del Espíritu Santo y nos llevó a la fe en el sacrificio, en los méritos del Mesías, para que a través de la fe en ese sacrificio nosotros obtengamos salvación, vida eterna y perdón de pecados. ¿Sí estamos ahí? Entonces, a través de Jesucristo nos hace de los dos un solo pueblo. Por eso ahora ellos, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, nosotros también lo somos. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Israel. No estamos separados de Israel. Estamos unidos a Israel. Por eso es que las bendiciones que eran para ellos, mi hermano, escúcheme bien, las bendiciones y las promesas que están escritas en el Antiguo Testamento, como le llamamos, son para nosotros todas. Solamente eran para ellos, ojo con eso, solamente eran para ellos. Su Dios de Israel, el Dios de Israel, le dijo, mijo, todo esto te pertenece a ti. Ya lo hemos predicado hace 8 días.
herederos y coherederos, hijos y herederos. Pero ¿por qué somos hijos? Porque estamos injertados en ellos, porque creímos en Cristo. El judío más grande que ha existido en toda la historia, ahora somos pueblos de Dios. Efesios 2, 13 y 14. Apúntenle nada más la cita. Porque dice: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, gentiles, que en otro tiempo estábamos lejos. A ver, vaya para allá y me lo lee. Que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta ahí. Entonces, había una separación, ¿sí? ¿Qué hizo Dios a través de Cristo? La quitó. Y a nosotros que estábamos ajenos de los pactos, ajenos de la ciudadanía, que estábamos sin Dios, ¿qué hizo? Nos alcanzó y nos trajo por medio de Cristo Jesús. Juan 10, 16, nos trajo al redil. ¿Cuál redil? A su pueblo. ¿Sí vemos eso? De pronto nos puede caer de peso, porque siempre nos han enseñado que los judíos, para que sean salvos, tienen que convertirse a la iglesia. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice lo contrario. Oye, pero ellos no creyeron en Cristo. No, cuando Él vino no creyeron en Él. Entonces todos los judíos se están perdiendo porque no creyeron en Cristo. No, tampoco. Porque la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Y a ellos les anunciaron de un Mesías que cuando él vino no lo pudieron reconocer. Pero no lo reconocieron porque fueran malos, sino porque Dios les cegó el entendimiento y les tapó los oídos. ¿Para qué? Para que no creyeran en Él. Pero esto es una obra de Dios. Les cegó los ojos, les cegó el entendimiento para que no creyeran. ¿Y para qué que no creyeran? Entonces, ¿a qué está jugando Dios? Vienes y me das un mensaje y me tapas los oídos, me pones un video ahí y me cierran los ojos. Pero esto viene de parte de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros, los que no éramos su pueblo, creyéramos y fuéramos hechos pueblo de Él. Oye, hermano, y en todos los judíos que no han creído en Cristo, ¿qué pasa? ¿Se están yendo al infierno? No. Al menos los que son de la fe no se están yendo al infierno, porque ellos siguen esperando la promesa de un Mesías. Tienen los ojos puestos en el Redentor, que está por venir. ¿O no dice acaso eso en Hebreos capítulo 6? Acerca de los hombres de la fe que murieron y estaban esperando la promesa y no la vieron, pero murieron en la fe, esperando la promesa. Y esta fe que tenían en lo que iba a venir fue lo que los salvó y los hizo que estuvieran ahí metidos, mano, en uno de los capítulos que se llama o le llaman los héroes de la fe. Creyeron en lo que estaba por venir. Los judíos que no reconocen al Cristo que nosotros creemos, pero ellos siguen esperando a un Mesías que está profetizado en la Biblia, pero que no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque Dios les cegó el entendimiento, dice el apóstol Pablo, hasta que entre el último de los gentiles, hasta que entre aquel que Dios tiene en su mente y en su corazón, que tiene que entrar al pueblo, que tiene que ser salvo. Cuando este último entre, conozca del Mesías,
entonces va a venir Él, y dice, y entonces todo Israel será salvo, porque entonces va a venir para nosotros por segunda vez y para ellos por primera vez. Y entonces todo ojo lo verá, y entonces se arrepentirán, y entonces creerán, y entonces se salvarán. ¿Quiénes? Por los que sigan vivos, porque los que ya creyeron y se permanecieron en la fe y murieron, esos créemelo, que cuando estés, si es que llegas, en la presencia de Dios, ahí te lo vas a encontrar. Hermano Jacobito, pero qué milagro, ¿no? Qué sorpresa, si usted no creía en Cristo. Sí creía, lo estaba esperando. Nosotros somos esto. Nosotros somos el día de hoy, por la fe en Cristo Jesús y que hemos alcanzado la misericordia, nosotros también somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos redimidos. Cristo pagó con su carne, con su sangre, con su vida, pagó para comprarte a ti y a mí, que le pertenecíamos al chanclotas, estábamos bajo el poder de Satanás, y Cristo murió por ti y por mí, pagó el precio para que ya tú y yo seamos real sacerdocio. Eso dice, ¿no? En Apocalipsis. Nosotros somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Igual que Israel, nosotros tenemos la misión de ir y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia, lo que nosotros conocemos como iglesia, no es otra la razón, mi hermano. Así como no fue otra la razón para que el pueblo de Israel lo llamara a Dios, así Él nos ha llamado a nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y prediquemos y hablemos de las virtudes de aquel que nos sacó, así como Israel nos sacó de la esclavitud de Egipto, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros pecados, esclavos de la envidia, esclavos de la murmuración, esclavos de la lujuria, esclavos de la lascivia, esclavos en toda esa sarta de pecados que están por ahí, blasfemos, injuriadores. Y que el día de hoy ya no estamos viviendo las consecuencias de ser como éramos, y que estamos disfrutando ahora en el reino de los cielos, estamos disfrutando de su paz, de su gozo, de su misericordia. Eso es lo que tenemos que ir pregonarle al mundo, mis hermanos, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que perdona a aquellos que están sufriendo, aquellos que se encontraban como tú y como yo en otro tiempo. Tenemos que ir y predicarles y hablarles y no callarnos, porque tenemos que hablar de las virtudes. Y virtud no es otra cosa más que la inclinación humana para hacer el bien. Si usted ve ahí en Deuteronomio, en Proverbios 31, del verso 10 para adelante. En el verso 10 creo que es donde dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y después que dice eso, todos los siguientes versículos hasta el 31 empieza a hablar de lo que esta mujer hace. A ver, Raulero, por favor, ¿qué hace esta mujer? Dice, mujer virtuosa tú la hallarás, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra. Planta viña los frutos de sus manos. Ciñe los frutos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices. Hasta ahí, Raúl. Aquí vemos, nos habla de una mujer virtuosa y nos detalla cuál es la virtud. Una inclinación que esta mujer tiene a favor de su familia, a favor de su esposo, a favor de sus hijos. Es una mujer trabajadora, una mujer ahorrativa, sus virtudes. Si nosotros conocemos a Dios, lo que tenemos que hacer es predicar qué es lo que Él ha hecho en tu vida. Se acercaron los discípulos, se acercó Jesús a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que es Elías, Juan que ha resucitado, que eres alguno de los profetas, ¿no? Porque la gente siempre tiene conceptos de quién es el Cristo. Ahorita decía, ¿verdad? Suena satánico, de diabólico, porque no adoran a la Virgen, porque no creen en la Virgen. ¿Cómo que no? Si creemos en la Virgen. ¿Quién aquí no cree en María? La madre de Jesús. Y la respetamos, ¿verdad? Y quisiéramos ser como ella, con un valor impresionante, arriesgar su vida con tal de estar embarazados del Maestro. Pero no la adoramos, ni le rendimos culto, pero no la negamos, es real, existe, y ahí está. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedrito: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo has vivido en Cristo? Eso, mi hermano, mi hermana, no lo podemos callar. Y debemos de predicar, y debemos hablar en todos lados, sin pena, sin vergüenza, sin temor, porque somos un pueblo escogido. Eso es lo que somos, un pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes, para hablarle al mundo dónde estábamos, dónde estamos el día de hoy y dónde vamos a estar. ¿Qué es lo que dice la alabanza que cantamos? El que era, el que es y el que ha de venir. Te hablo de mi pasado, te hablo de mi presente y te hablo de mi futuro. Te hablo de quién era, quién soy, qué ha hecho Dios en mi vida. Anunciar las virtudes. Porque si tú te callas, las piedras van a hablar. Para eso estamos. Y más en estos tiempos que están muy cerca, mi hermano. Está cerca, cerca, cerca. Aunque digan lo que quieran, el Señor está a la puerta. ¿No sintieron ahorita que cantamos a la presencia del Señor tiembla la tierra? Y vaya que está temblando. Y eso quiere decir que el Señor está aquí, temblando. Gracias a Dios que nosotros somos ¿un qué? Pueblo escogido. Un linaje escogido y real sacerdocio. Mi hermano, no se calle. Para eso nos escogió Él, para anunciar sus virtudes a toda la tierra. No seamos como Israel, que se quedó callado. Conocieron a Dios y se quedaron con Él. Hasta la fecha por ahí sigue, como escondiditos. Que Dios le bendiga, mi hermano, y que siga pasando.